Hola familia, muy buenos días. Estén allí en casa recibiendo hoy la porción de la palabra de Dios. Y qué mejor hacerlo en este momento, que la vida nos lo permite una vez más. Y de verdad felicitarlos por la perseverancia de estar cada momento dispuestos para recibir la palabra del Señor. Felicitar a cada uno de ustedes por ese compromiso férreo que han tenido permanentemente con nuestra iglesia Centro Cristiano, y de verdad bendecir sus manos laboriosas, manos esforzadas y valientes que han estado ahí con el gesto de la generosidad y de poder extender la mano amiga a aquel que necesita en estos días de un abrazo, de una caricia, de una palabra fresca en el espíritu. De verdad agradecido. Nuestra iglesia Centro Cristiano y la Unidad Evangelismo Centro está con el corazón abierto para poder llevar palabra en cada momento que la vida nos lo permite. Y creo que hoy es un día importante. No se le olvide suscribirse en el canal de YouTube y allí hacer clic a la campana para que esta enseñanza que hoy vamos a transmitir a cada uno de sus hogares la pueda difundir con amigos, con compañeros, con familiares, con alguna persona que está allí en el camino de su vida, y así podremos llevar las buenas nuevas de salvación hasta los confines de la tierra. De verdad agradecerles por todo lo que han aportado a nuestra iglesia en este momento de pandemia, de aislamiento. Hemos visto la generosidad y la fidelidad de cada uno de ustedes con sus diezmos y con sus ofrendas. Bendigo el entrar y bendigo el salir de sus hogares, bendigo sus empresas, grandes, pequeñas o medianas, las bendigo en el nombre de Jesús. Y en este nuevo semestre que estamos arrancando y en este nuevo mes, que sea Dios bendiciendo en gran manera cada cosa que ustedes hacen, sus trabajos, sus quehaceres, sus talentos, sus dones, que sea Dios bendiciéndolos en gran manera. Quiero inundarme en esta hora en la palabra de Dios y quiero tomar el texto del evangelista Juan en el capítulo 4, versículo 35, y lo leemos hasta el versículo 38. He titulado la enseñanza Llamados para cosechar. Es un tema que se está tocando con la generación de relevo y quería traerlo para dar un matiz para toda la iglesia en esta hora. El Evangelio de Juan en ese capítulo 4 nos habla de este tema y quiero que nos inundemos un poco en la palabra y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la Escritura, capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Padre, agradecido con la vida y agradecido una vez más por el favor que hoy nos da de poder ver un día nuevo y de poder contemplar tu palabra que nos instruye, nos corrige, nos motiva para seguir adelante en este caminar de vida. Hoy coloco la bendición sobre cada hogar y sobre cada familia que nos está escuchando y pido a los cielos para que hoy su Santo Espíritu llegue allí y tome el control de cada familia y de cada miembro que está allí representado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta palabra, que es una palabra apostólica, nos está hablando de algo que está a la orden del día. Y lo decía, la juventud de R21 ha estado trabajando estas semanas lo que es la siembra, lo que es la cosecha, lo que es la semilla. Y quise tomar la referencia para poder dar la enseñanza, y qué mejor con este texto que habla
el Evangelio de Juan y hace un realce la Escritura y nos muestra cómo esta generación a la cual estamos nosotros hoy presentes necesita cosechar, pero muchas veces se nos ha olvidado cosechar y posiblemente porque no hemos visto o no aprendimos a sembrar. Pero nos dice la porción de la palabra, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y hoy a nosotros creo y estoy convencido que es el tiempo de cosechar lo nuevo de Dios. Muchas personas han sembrado en nosotros, muchos familiares, Dios ha sembrado en nosotros. Nuestros padres han sembrado en nosotros educación, principios, actitud. Todo esto nos lo han sembrado las personas que de una u otra forma han caminado alrededor de nosotros. Los maestros del estudio, donde trabajamos, nuestros jefes, cada persona que va llegando a nuestra vida nos hace una siembra para que a la postre nosotros podamos cosechar de aquello que muchos sembraron en nosotros. Posiblemente hoy ya no están, de pronto algunos padres ya no están alrededor de nosotros, posiblemente partieron con el Señor, otros están en otras ciudades, nosotros salimos con una nueva vida matrimonial, pero aquello que se sembró, aquello que colocaron con creces, con muchas veces con llanto, con risas, con alegrías, con tristezas, hoy podemos ver que cada uno de los que están hoy recibiendo esta palabra pueden estar cosechando de aquello que se sembró. Pero cuando miramos más detenidamente, parece que la cosecha no llega. Parece que la cosecha está demorada. Pero aquí el evangelista, la palabra del apóstol Juan, la palabra apostólica, dice la escritura, yo les digo, abran los ojos y miren, los campos sembrados ya están, ya la cosecha está madura. Oído, ya está madura. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos entrar a tomar la cosecha. Y aquí quiero traer por un momento la historia de Jeremías, texto que es conocido, pero que nos va a ayudar un poco para desarrollar el tema al cual quiero entregar a su corazón en esta hora. La escritura del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4, lo vamos a estar trabajando hasta el versículo 12. Voy a ir leyendo fragmentos de la escritura a medida que voy trabajando el tema. Nos habla de esto y nos dice cómo podemos ser llamados para cosechar. Yo sé que cada uno de los que me está escuchando en esta hora, fuimos llamados para cosechar. Y creo que estamos a las puertas de una gran cosecha. Sí, hubo tormenta, sí. Hubo todo lo que usted quiera colocar allí. Inviernos, lluvias, tormentas, fatiga. Todo eso pudo haber estado allí en el momento de la sembrada. En el momento en que se colocó la semilla y se sembró en buena tierra. Van a venir todo esto, plagas, incertidumbres, miedos. ¿Será que podemos sacarla? ¿Será que no podemos? Yo creo que todo esto sintieron sus padres, sus ancestros, cuando comenzaron a sembrar en ustedes el carácter de Cristo. Comenzaron a sembrar la moral, comenzaron a sembrar actitudes correctas de vida. Algunos funcionaban, otros no, a medias. Pero ahí estuvo esta siembra. Hoy necesitamos cosechar. En esta historia de Jeremías, Dios le hace un llamado a este profeta. Ustedes conocen a través del capítulo 1, versículo 4, que lo vamos a estar analizando, cómo Dios le hace un llamado para que este hombre pudiese cosechar algo mejor para el pueblo que pasaba un momento difícil. Recordarles que venían del reino donde todo era plenitud. Se hace el reino dividido, aparecen los profetas y entre los profetas que aparece Jeremías. Y Dios le hace un llamado específico a este hombre, como es el mismo llamado que Dios hoy le está haciendo a su vida. Posiblemente no te crees que tienes derecho a cosechar, a recibir cosecha fresca de Dios. Posiblemente tu vida hasta hoy no califica por lo que has vivido años atrás o lo que estás viviendo hoy y dices yo no tengo derecho a una cosecha. Pero déjeme decirle,
Dios ama, aún por encima de los defectos, aún por encima de las anomalías, aún por encima de las cosas que posiblemente hemos cometido. Dios sigue amando y Dios nos sigue llamando con amor eterno. ¿Para qué? Para que podamos cosechar lo nuevo de Dios. En esta escritura quiero mencionar esos ciclos de la vida que tenemos. El transcurrir de la vida se compone de ciclos, de etapas. Y cómo Dios, a través de su palabra, hace un llamado para que se pueda cosechar. Dentro del proceso necesitamos, como número uno, necesitamos nacer de nuevo. Si no hay un nacimiento de nuevo, no podemos escribir una nueva historia. El versículo 4 de Jeremías, en el capítulo 1, le dice la palabra del Señor vino a mí. Oído, vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Vemos cómo está surgiendo un llamado. ¿A quién? Al profeta Jeremías. Dios lo necesitaba para ese tiempo de tinieblas, ese tiempo de oscuridad. Era un tiempo horrible en el pueblo de Israel. Estaban divididos, estaban a las puertas del cautiverio babilónico. Hoy Dios está levantando los Jeremías de este tiempo, los Isaías de este tiempo, los Ezequiel de este tiempo. Está haciendo un llamado específico a sus hijos, a la iglesia, para que se levanten en el poder del Espíritu, para poder entender que la cosecha ya está lista. Solamente necesitamos ahora ir a recogerla. Pero no vas a poder recoger una cosecha fresca, abundante, si no has nacido de nuevo. Si sigues pensando con la misma mente retórica vieja y obsoleta de atrás. Por eso, aquí el profeta necesita recibir la palabra empoderada del Espíritu, que yo sé que usted ya la ha recibido por años atrás, pero la ha dejado guardada allá en el cuarto de San Alejo. Y Dios hoy te está tocando una vez más y te está diciendo: te estoy llamando para que vayas y recolecte la cosecha que yo ya sembré con creces, con una muerte en la cruz del Calvario. Se pagó un precio grande por sembrar una semilla, y lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario a través de ese hijo amado. Hoy la cosecha está servida, pero necesitamos nacer allí de nuevo. El llamado de Dios es desde la eternidad, no es para mañana ni ayer, no, es desde la eternidad. Y este llamado que Dios hace, esta consagración que Dios nos hace con el llamado para poder cosechar, lo hace para que su gloria sea manifiesta en medio del pueblo. Para eso lo está haciendo el Señor. El mismo salmista en el capítulo 139, versículo 13, dice: tú creaste en mis entrañas. Está hablando David. Me formaste en el vientre de mi madre. Versículo 15, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Miren las palabras que está nombrando, las palabras que está sacando de lo interior de su corazón. Versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto es palabra de uno de los grandes hombres de la historia, como fue David, el rey de Israel. Estaba aceptando que antes ya estábamos escogidos, que antes ya había un propósito marcado en tu vida y en mi vida, que antes estaba toda una estructura hecha por Dios para que ahora en este tiempo usted y yo podamos cosechar. Pero muchas veces nos quedamos en el stand-by, quietos de la vida, y no percibimos que hemos sido diseñados a imagen y semejanza de Dios para poder fructificar, para poder llevar las buenas nuevas de salvación, para poder procrear familia, hogar, esposa, hijos, empresa, negocios. Todo eso está en el diseño de Dios. Aún las mismas derrotas están en el diseño. ¿Para qué? Para que tomamos fuerza, porque podamos tomar fuerza y levantarnos de nuevo. Aún la derrota está en el diseño. No le tenga miedo a la derrota, no le tenga miedo a la caída, no le tenga miedo a la pérdida de una batalla. Necesitas seguir, porque fuiste llamado para cosechar, pero necesitas nacer de nuevo.
Necesitas cambiar ese rumbo de vida que posiblemente has llevado y no te ha servido. La palabra del apóstol Pablo a la primera carta a los Corintios nos habla algo referente a esto. Y nos dice en el capítulo 3, en el versículo 2 de la escritura, dice: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni podían todavía. Posiblemente ha estado ahí, sí, tomando leche materna, leche espiritual, pero ya hubo un nacimiento. Ahora necesitamos recoger fuerzas para levantarnos a lo nuevo de Dios. Pero hay un segundo aspecto, un segundo ciclo que me encanta de esta historia de Jeremías, y está en el versículo 6. Y le dice el Señor: yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Esa es una respuesta de Jeremías frente a la voz del llamamiento para cosechar algo nuevo de parte de Dios. Lanza esa frase, lanza ese versículo 6. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pues déjeme decirle a mi amado y mi amada que está allí escuchando esta enseñanza, en este segundo aspecto, Dios necesita que nosotros aprendamos. Se necesita tener un aprendizaje nuevo. Hay que desaprender para poder aprender lo nuevo de Dios. No siga con los viejos rudimentos mentales que tenía atrás. Dios te dio un talento y te dio un don, púlalo. ¿A través de qué? A través del aprendizaje. Dios está anhelando que aprendas lo nuevo de Él. Pero necesitamos ¿qué? Entrar en este espíritu de aprender lo nuevo de Dios. Eso tiene que estar ahí a la orden de Dios. Porque si no, se vuelve una excusa de que posiblemente te va a dañar el llamado para poder cosechar lo nuevo de Dios. El no querer aprender, el no querer tener un aprendizaje nuevo te puede dañar la cosecha que Dios de antemano ya te ha dado. Se puede pudrir la cosecha. Y cuando nos excusamos y cuando rechazamos el llamado de Dios, el llamado del Señor, estamos perdiendo una verdadera cosecha. Por eso en el aprendizaje estamos llamados para escuchar la voz de Dios. Pero muchos posiblemente están rechazando la posibilidad de vivir en la plenitud del Espíritu. Si no hay una buena cosecha, posiblemente, mi amado y mi amada, no vas a sacar una semilla para la próxima cosecha. Las grandes cosechas, y lo digo con toda la autoridad porque conozco el tema, las grandes cosechas dejan buena semilla. Y esa semilla que agarramos de esa gran cosecha, los mejores frutos son tomados para volverlos a invertir en la tierra, para que sigan dando la buena cosecha que dieron acá. Si usted está planificando tener una cosecha allá, pero de los frutos que Dios te ha dado no has guardado y no has aprendido a sembrar, no piense que va a tener una buena cosecha. Hoy el Señor te da una cosecha que no te ha costado absolutamente nada, posiblemente. La cosecha está ahí. Ahora aprenda a retomarla. Pero para eso necesitamos un aprendizaje nuevo. Cuando aprendas a cómo tomarla, sabrás que tienes que escoger el mejor fruto para la próxima cosecha y guardarlo. Y hacerle todo un cuidado que se necesita. Cuando nosotros aprendemos a nacer de nuevo, cuando estamos aptos para aprender lo nuevo de Dios, Dios nos pide un tercer plan o un tercer ciclo. Y el versículo 7 nos habla de eso. Dice: pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te he ordenado. En este tercer punto o en este tercer aspecto o ciclo, como lo quiera llamar, Dios nos está llevando a algo muy importante, como es la responsabilidad. Si ya tuviste un nacimiento nuevo, si ya tuviste un aprendizaje, un bagaje, se formaste en el cuerpo de Cristo y estás cimentado en la roca de Cristo, ahora Dios te va a pedir responsabilidad de los actos que haga de aquí en adelante. Y esto para los chicos que tienen cédula, que dicen: uy, soy mayor de edad, ¿sí?
Bueno, si eres mayor de edad, eres responsable por tus actos ahora. Ya no es papá y mamá que tiene que estar cuidando. Ya eres responsable por los actos que hoy, a partir de tu mayoría de edad, puedas tomar. Aquí, a este hombre, a este profeta, siendo muy joven, porque dice que el llamado se lo hizo muy joven el Señor. Algunos historiadores dicen que a los 24 años fue llamado Jeremías para que pudiera sembrar y cosechar. No sé qué edad tengas hoy allí en casa, pero aún la edad que tengas y el llamado específico que Dios te hizo, ahora necesitas ser responsable con lo que Dios te dio. Necesitamos desarrollar una conciencia de nuestra necesidad y una responsabilidad en Cristo Jesús. Necesitamos crearla absolutamente rápidamente. Y cuando Dios comienza en nosotros, en nosotros, a ver que nuestras excusas diarias se comienzan a debilitar y que hay un indicio de querer responder a su voz, entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a intensificar su llamado, comienza a gritarle cada día más, comienza a despertarlo a horas diferentes y se hace imperioso, y su llamado casi nos suena a una orden de parte de Dios, a una orden específica que hace Dios. Y de verdad que sí, el llamado de Dios es una orden absoluta. Y se pudiera preguntar, ¿una orden a qué, pastor? ¿Una orden a qué, papá? ¿Una orden a qué, familia? ¿Una orden a qué, hijo que me está escuchando allí en casa? Joven que me está escuchando, ¿una orden a qué? Pues déjeme decirle que cuando Dios está ahí trayendo palabra a su oído permanentemente, está dando una orden para que nuestras limitaciones comiencen a minimizar, como cuáles: no puedo, no soy capaz, no nací para esto, Señor, no lo merezco. Ahí está la palabra todos los días, para levantarte y recordarte que fuiste llamado para cosechar lo nuevo de Dios, que posiblemente en el caminar de la vida, por no tener una responsabilidad, perdemos una verdadera cosecha de Dios. Si nos vamos a la Escritura, la misma palabra en el libro de Efesios nos habla en el capítulo 6, y esto un poco tocando a los jóvenes que están allí escudriñando este tema. Y mire lo que dice la Escritura hablando de responsabilidad, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, también le habla a las personas que tienen jerarquía en el hogar. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Todas estas palabras que está hablando el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios nos está llevando a que tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Tiene que crearse una responsabilidad tanto del hijo hacia el padre como del padre hacia los hijos. Y así vamos a tener una cosecha de familias sirviendo y honrando el nombre de Cristo Jesús. Qué tan importante es la responsabilidad. Por eso el llamado de Dios en esta hora es una orden para que estas limitaciones que posiblemente pueden estar, el no puedo, no soy capaz, quién sabe, no lo merezco, ¿sí?, a través de la responsabilidad desaparezcan y nos dejen libertad a la voz y a la misión de Dios en nuestras vidas. Tiene que desaparecer, pero necesitamos inundarnos ¿en qué, pastor? En la responsabilidad. Es importantísimo. Y hay un cuarto aspecto que Jeremías lo muestra, o la palabra lo muestra en el versículo 8, que estamos tomando allí la historia de Jeremías. Dice: no le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte, lo afirma el Señor. Este tercer aspecto es importante. Cuando tengo un nacimiento nuevo, cuando tengo un aprendizaje lleno de sabiduría y de conocimiento a la palabra, cuando entro en la responsabilidad, necesitamos ahora enmarcar una vida sin temor, sin temor. Estos tres anteriores nos va a ayudar a que no entremos en esa vida de temor y de miedo y de pánico que posiblemente da para poder cosechar.
Aquí el Señor en el versículo 8 del profeta Jeremías le está diciendo: no le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte. Esto es una palabra que necesitamos hoy. Puede ser que ante la magnitud del llamado de Dios, cada uno de nosotros comencemos a sentir un poco de miedo ante la misma encomienda que el Señor nos ha entregado, el llamado a cosechar. Pero es Dios que nos da la fortaleza. ¿Para qué? Para aceptarla y realizarla, la cosecha que ya de antemano nos dio. Es Dios el que nos va a dar la fortaleza. Sí, va a haber de pronto un miedo, va a haber un pánico. ¿Cómo es que yo voy a cosechar? ¿Cómo es que se tiene que cosechar para no dañar la cosecha? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuál es la forma? Y posiblemente eso va a quedar o va a traer un miedo, un pánico a su vida. No vio de pronto cómo se sembró, no vio cómo se regó, no vio cómo se nutrió la semilla para que germinara y saliera. Posiblemente ese proceso no lo vio, pero posiblemente se lo contaron sus ancestros, le dieron cómo fue su nacimiento, su proceder de vida, sus primeros años, e ir creciendo en la adolescencia y preadolescencia, ahora en la edad. Posiblemente su abuelo lo ha sentado en las piernas y le ha contado la historia de la ciudad, le ha contado la historia de sus ancestros, y ese bagaje de aprendizaje hoy te hace responsable a llevar una mejor historia para su vida, igual de lo que han hecho sus padres, o mejorarla para que pueda recibir ahora en sus hijos y en su generación que está adelante una mejor cosecha. Es importantísimo no entrar en este aspecto del miedo y del temor. Y aquí la escritura nos lo dice: no te le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Estamos en un momento bastante crucial de la historia. Y Dios, me encanta, no solo llama, sino que Dios también en su amor y en su gracia y en su misericordia, ¿qué hace? Capacita al que llama. ¿A través de qué? A través de la palabra. La segunda carta del apóstol Timoteo, el apóstol Pablo nos hace una referencia bíblica allí que nos interesa para hoy. En el capítulo 3, versículo 16, mire lo que le dice a su Timoteo, a su amigo. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Dios, cuando te llama, te va a capacitar. Él no te va a dejar suelto. Él te va a dar las arandelas. Él te va a dar todas las herramientas para que puedas sujetarse a la palabra, y a través de la sujeción, la disciplina y la obediencia que hay en ti, Él te va a llevar a este nivel de vida, a poder tener un momento de poder cosechar lo nuevo de Dios. Aquí lo está diciendo la escritura. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros aprendemos a no entrar en el temor, el miedo que nos causa el mundo, sino en la reverencia de Dios, vamos a estar capacitados para tener una metanoia en nuestra vida. ¿Y qué es una metanoia? Es un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Y cuando entramos en ese arrepentimiento, ¿qué pasa? Vamos a poder entrar a que lo que se sembró y a lo que se germinó ahora produzca en nuestras manos. Es importante el arrepentimiento, porque cuando nosotros vivimos en el mundo y gozamos la vida en el mundo, posiblemente el mundo, el padre de la mentira, nos va a hablar, nos va a llenar de miedo y de temor, para que la cosecha que con una antesala Dios ya la dio, usted no la pueda recibir. La idea es que no podamos recibir la cosecha. El enemigo que sabe el valor que tiene una cosecha dada por Dios. Es una cosecha que fructifica, es una cosecha que multiplica, es una cosecha que llena, es una cosecha que te lleva a un dominio propio, es una cosecha abundante que Dios da. Y como el enemigo sabe la capacidad que tiene esa cosecha, él no te la va a dejar recibir. Por eso te llena de miedo, por eso te llena de incertidumbre, por eso te llena de pánico su vida. ¿Qué dice la palabra de Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Y no puedes entrar en ese recorrido. Por eso tenemos que entrar en un arrepentimiento para poder aflorar en lo nuevo de Dios. Por eso necesitamos hoy más que nunca renacer de nuevo. Y si no, no podrás ver el llamado que ha hecho Dios para que puedas cosechar lo que Dios quiere para ti.
Por eso Isaías, me encanta este texto que lo he colocado muchas veces como referencia en el capítulo 41 del profeta, y nos habla del temor, nos habla allí de todo esto que está a la orden del día hoy. En el capítulo 41 de Isaías, en el versículo 9, por favor, al versículo 10. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Es una palabra de empoderamiento. Es una palabra de promesa que tienes que tomarla en este momento donde la cosecha está lista. Ya está lista la cosecha. Ya se ha sembrado, ya se ha tenido el tiempo, el cuidado, ¿sí? Ahora necesitamos nosotros, los de este tiempo, los de este siglo, esta generación de relevo que está ahí necesita tener esta palabra. No hay que tener miedo. Posiblemente te han dicho que por ser joven no mereces estar en esa posición que hoy tienes. Posiblemente la juventud no apremia para tener una responsabilidad, para tener un nuevo nacimiento, para tener un aprendizaje nuevo. Pero déjeme decirle que si Dios te llamó, así como hizo con el profeta, Dios responde por el llamado que te hizo. Solamente coloque tu parte. Solamente entre y navegue en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y para eso necesitamos un cuarto aspecto. ¿Cuál, pastor? Necesitamos madurar nuestra fe. Se necesita urgente para este momento madurar en nuestra fe. Dice el versículo 9 del libro de Jeremías capítulo 1. Dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Wow. He puesto en tu boca mis palabras. ¿Usted sabe qué calibre de palabra es esa? Que Dios te coloque las palabras del reino en tu boca para que cuando hables palabras del reino. Mire, mis amados, esto solamente se hace cuando usted se mantiene en una fe férrea, no más. No más. Por eso es importante que hoy mantengamos una fe férrea de que sí hay una cosecha ya colocada a la orden del día. Que sí hay un momento diferente ya hoy. Las estadísticas dicen que se está acelerando una vez más el COVID. La enfermedad está llegando una vez más al 100%. Nos quieren volver a meter en un aislamiento. Bogotá ya declaró cuarentena por etapas, por zonas de la ciudad. Hay zonas que no pueden salir en 15 días. Mañana será en otra zona. Posiblemente vaya a llegar al resto del país. Ojo, todo esto nos hace que nuestra fe en la cosecha se pierda. Yo no sé qué te está susurrando hoy al oído. Yo no sé si ha llegado el padre de la mentira a decirte no puedes en el proyecto que estás en tu corazón. No puedes albergar eso que hoy necesitas sacar a la luz. Yo no sé cuál es el susurro que tiene, pero hoy el Señor te dice madura, fortalezca tu fe una vez más. Porque con una fe madura, fortificada en Cristo, en la roca que es el Señor, podrás ir y recoger toda la cosecha, no dejar absolutamente nada. Pero necesitamos que madurar en esta fe. Por eso nuestra fe tiene que madurar. Y la pregunta, y la hago bien grande, ¿a dónde madura la fe? Es una pregunta que quiero que la tilde en tu corazón hoy. Hágale resonancia ahí en el corazón. ¿A dónde puedes madurar hoy tu fe? ¿A dónde puedo madurar mi fe, pastor? Pues déjeme decirle que hoy estamos en el mejor momento de la historia para que tu fe sea madura. Estamos en el mejor momento de la época de tu vida, porque aquí en este momento donde no hay vida, donde todo cayó, donde la economía está crítica, ahí es donde la madurez de la fe de un hijo de Dios sale a flote, para que la cosecha que Dios te dio ahora esté en tus manos. Ahora es el momento. Pero necesita tener una fe madura en Cristo. Es en el desierto, es en la incertidumbre, es en el miedo, es en el temor donde la fe de Dios se madura en ti. No es en el valle donde hay sombra, donde hay todo un esplendor. No, ahí cualquiera puede madurar una fe. Es en el momento crítico de la vida. Es en el momento donde estás a punto de ser derrotado de la batalla, donde tienes que madurar la fe y sacarla adelante.
y poderle decir: Señor, es por tu palabra, es por tu palabra que voy adelante. Y viene porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante nacer, por eso es importante establecer un aprendizaje, por eso es importante tener responsabilidad y no entrar en el temor, para que cuando llegue este momento la madurez de la fe sea única en Cristo Jesús. Hebreos nos habla de la fe y el texto lo conoce en el capítulo 11, versículo 1 de la Reina Valera, y nos habla de dos aspectos importantes: certeza y convicción. ¿Y qué es la certeza? Es el convencimiento claro y seguro de que de algo que está ahí, que está sucediendo. Pero que es la convicción, seguridad y convencimiento que tiene una persona de una verdad. ¿Y cuál es la verdad que tenemos hoy? Que hay una cosecha de parte de Dios para ti y para mí. Esa es la verdad. Que hay una cosecha que se sembró con creces, que hay una cosecha que se sembró con sangre en una cruz, que hay una cosecha que se sembró con muerte allí en aquella cruz, pero que a través de esta muerte, a través de esta corona llena de espinas, a través de estas manos laceradas, introducidas en clavos, igualmente los pies, aún con el cuerpo lleno de llagas allí, todo esto fue para sembrar una buena semilla en ti y en tu casa y en tus hijos, para que hoy, no mañana, hoy tú puedas cosechar lo nuevo de Dios. Ahí está la clave. Pero ¿qué estás haciendo para que coseche eso? ¿Qué hoy? ¿Cómo se mueve? Por eso hoy usted y yo no nos podemos mover simplemente por una vista. No, la misma palabra nos dice que nos movemos sino por fe. Y hoy tienes que afianzar, tienes que madurar tu fe. Porque la fe, mi amado y mi amada que me está escuchando en esta hora, la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión que tomas a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Déjalo albergar en tu vida y hoy la fe se vuelve en ti un fortín, te vuelve un tesoro para que pueda cosechar lo nuevo de Dios. Y como último aspecto que nos enseña Jeremías a través de esta palabra, allí en el capítulo, por favor me acompaña al capítulo 10, dice la escritura: mira, hoy te doy autoridad. ¿Sobre qué? Sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Esto se le está diciendo al profeta. Déjeme decirle que en este último aspecto que quiero enseñar es el aspecto de accionar. Necesitamos accionar la voz de Dios. Necesitas accionar el conocimiento, el talento, la sabiduría, los dones que Dios te dio. Hoy el Señor una vez más te está llamando a cosechar. No está llamando a aquel, no está llamando a aquella, no está llamando a tus ancestros, no está llamando a lo que no ha llegado, está llamando a lo que hoy está en el presente, y es una generación de relevo que necesita saber de este principio. Dios está llamando, pero necesita, joven que me está escuchando este mensaje, necesitas accionar lo que Dios ya te dio, lo que tienes en mano. ¿Qué tienes en mano? Yo no sé qué tengas en mano. La viuda decía que un poco de harina y un poco de aceite. En base a eso el profeta le dice: prepara. Llegó el momento de preparar. Llegó el momento de preparar una gran cosecha como nunca se ha visto en toda la humanidad. Hay gente sedienta de la palabra de Dios. Hay gente que está muriendo de estrés, de pánico, de susto. Hay gente que necesita una palabra del Espíritu. Y tú y yo fuimos llamados para cosechar a esas almas que se pierden sin Cristo. Muchos han sembrado en ellos, pero no han creído. Que sea el momento de predicar la palabra como nunca la ha predicado, que corra como río de agua viva y que podamos llegar como una fuente, como un manantial de esperanza para aquellos que se pierden sin Cristo. Tú eres la esperanza para muchos, joven. Tú tienes el vigor, tienes la capacidad, la sabiduría, el intelecto, el conocimiento del Espíritu. Accione lo que Dios te dio. ¿Qué talento tiene? ¿Qué Dios te dio? El instrumento, la voz, la creatividad. No sé qué Dios te haya dado. Eso que Dios te dio, utilícelo para que el reino de Dios sea grande y poderoso aquí en la tierra.
Dios lo puede hacer, claro que sí, Él es Dios, pero Él te llamó para eso. Él te llamó, Él te comisionó para una gran obra. Posiblemente las has rechazado. Posiblemente está pensando que no ha sido elegido para eso. Posiblemente se menosprecia. Posiblemente usted mismo se incapacita. Pero hoy Dios te vuelve a recordar, como lo hizo con este gran profeta de la historia, como fue Jeremías. Y yo quiero terminar diciéndole algo, mis amados. Cuando Dios hace demostraciones y manifestaciones de su poder y de su sabiduría, oído, lo hace, ¿sabe para qué? Para bloquear nuestro destino, el que usted se cree que es, no el que Dios te dio, lo bloquea. ¿Para qué? Para que pueda manifestar la gloria y darle el cumplimiento a la visión y a la misión que Dios te está dando. Es importante que tengamos en cuenta esto. Es importante. Y me encanta los textos, el 11 y el 12, y con esto quiero concluir la enseñanza. Dice la escritura en el 11 y el 12, dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, y esta palabra yo se la coloco en tu corazón hoy, allí en tu corazón, te la introduzco en lo más profundo. Y dijo: ¿qué es lo que ves? Y yo te pregunto a ti, familia, padre de familia, joven que está, anciano que está allí en casa, ¿qué es lo que estás viendo hoy? ¿Qué es lo que ves?, le pregunta Jeremías. Veo una rama de almendro, respondió. Oído, veo una rama de almendro. Cuando yo miro la palabra almendro, en el original, en el hebreo, traduce shaket. Y esta palabra traducida a la lengua de nosotros, traduce vigente, despierto. Y eso es lo que Dios está pidiendo hoy a la iglesia, que se despierte, que sean vigilantes a la cosecha, porque si no llegarán cosas que se llevarán la cosecha para donde no se tenía que ir. Y hoy la pregunta que vuelvo y establezco en tu corazón, iglesia del Señor, ¿qué estás viendo hoy? No mañana, hoy ¿qué estás viendo? Jeremías se le hizo la pregunta, ahí está establecida. Y dice el versículo 12: ¿has visto bien?, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Mi palabra. La palabra del Señor se está cumpliendo como nunca se ha cumplido. Pero tú eres el que tienes el llamado para recoger la cosecha. Por eso necesita estar vigilante y despierto. Él estaba viendo un almendro. Sí, un almendro que estaba creciendo. Yo no sé qué estás viendo hoy. No sé qué estás viendo hoy desde la perspectiva de su óptica. Pero aquello que está viendo y que lo tiene muy bien visualizado, Dios te está diciendo: manténgate vigente, manténgate despierto sobre aquello que yo ya te he mostrado y que posiblemente lo has dejado atrás. Recóbrelo, tráigalo al presente y póngalo adelante, porque eso te va a servir para que tomes la mejor cosecha de tu vida. No es mañana, es hoy. Levántate y resplandezca, porque tu hora ha llegado, hijo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás más alguno. No temas, es el momento de hacer un nacimiento nuevo. Es un momento de aprender. Es un momento de tener la responsabilidad que Dios ya de antemano te dio. Es un momento de quitar todo temor, y es un momento de madurar la fe para poder accionar al favor de Dios. Yo sé que está allí pensando, madurando, recapacitando sobre el mensaje que le estoy entregando a tu corazón. Pero quiero terminar diciéndole esto a cada uno de aquellas personas que están allí detrás de cámara. Al enemigo le encanta interrumpir el ciclo de la vida espiritual que Dios nos da, para que el cumplimiento de nuestro destino no se cumpla, no se haga real, para que esa cosecha no sea dada a nosotros. Por eso, si vivimos la vida en una función de un llamamiento de servicio, viviremos de la manera que Dios desea para nosotros, como en justicia, en paz, en gozo, en alegría, en dominio propio. Y de esta forma que estoy hablando, la capacidad del llamado al cosechar y al poder servir en la obra de Dios nos va a ayudar de una forma para podernos desarrollar a otros
y en otros en el proceso. ¿Para qué? Para realizar la obra del Señor en esta tierra de la mejor forma. Y así obtendremos una cosecha para aquellas futuras generaciones. En ti sembraron. Si cosechas lo que Dios te está dando, tome la mejor semilla y deje sembrada esa semilla para las futuras generaciones. Creo que es una enseñanza que hoy nos habla el corazón y es un momento especial para poder cosechar. Posiblemente hablo con el amigo o con la amiga que está allí detrás de cámara y has pensado en cosechar algo nuevo en su vida. Posiblemente estás pensando hacer algo nuevo en su vida. Déjeme decirle algo y hablo contigo directamente. Posiblemente no has nacido de nuevo. Posiblemente no has aprendido los mandamientos y preceptos y ordenanzas que el Señor te ha mandado desde hace mucho tiempo atrás. Posiblemente hoy no ha creado responsabilidad con su vida, con lo que Dios ya desde antemano te entregó. Posiblemente hoy te inunda el temor, el miedo y la incertidumbre de caminar la milla más. Posiblemente hoy tu fe flaquea en cualquier combate o en cualquier batalla de la vida. Posiblemente la acción que hoy haces es una acción de muerte prematura, lenta y paulatina, pero segura para una muerte que no es todavía. Si hoy está usted allí y estas características o estos aspectos que nombré son al contrario, yo le pido en el favor de Dios. La única forma para escuchar el llamado de Dios y poder cosechar un buen fruto es recibiendo a ese sembrador, recibiendo a Cristo en su corazón. Si hoy me das el privilegio y la honra de poder acompañarte en esta oración, yo te pido que inclines tu rostro por un momento y allí donde estás, en el silencio de su corazón con Dios, pronuncie estas palabras. Señor Jesús, hoy vengo delante de tu presencia reconociendo tu grandeza y tu poder. Tú eres, Señor, el gran sembrador, el sembrador de vida. Y por eso vengo delante de ti arrepintiéndome de todas mis culpas y de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Inscríbame en el libro de la vida, por favor, y no lo borres nunca jamás. Y permítame que en este nuevo tiempo pueda cosechar lo nuevo tuyo. Gracias te doy a ti, papá, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero con cada uno de ustedes, amada iglesia del Señor, igualmente. Estamos en el tiempo de la gran cosecha. Y tú eres parte de esta gran cosecha que Dios ha sembrado por años y años y años. Hoy lo único que le pido es, manténgate en la fe. Manténgase en el nacimiento que tuviste años atrás. Manténgase en el aprendizaje de la palabra. Manténgase en una responsabilidad absoluta de lo que Dios te ha dado. Hijos, esposa, esposos, hogar. Todo lo que Dios te ha dado, sea responsable y mantenga una fe férrea en Cristo Jesús. Y acciónela, porque lo nuevo está a punto de lograr para tu vida. Padre, gracias te doy. Bendigo a esta generación de relevo y bendigo a la familia de la fe. Bendigo al hombre, bendigo a la mujer, bendigo al anciano y bendigo al niño. Y pido por ellos para que seas guardándolo en esta nueva cosecha que yo sé que está en las manos de cada uno de ellos. Permítale, Señor, que ellas la puedan obtener en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y que tengan un excelente comienzo de semana. No se les olvide suscribirse al canal y colocar allí las peticiones y lo que necesite. Chao, chao. Dios los bendiga.